El día de hoy está con nosotros el doctor Younes El Amsaoui. Él es profesor investigador en el UACJ, en Ciudad Universitaria. Es miembro del SNI desde enero del 2014. Ha entrado a México a través del programa de intercambio académico entre Marruecos y México en enero del 2006. Entró a hacer su maestría en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Posteriormente hizo su doctorado en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en Cuernavaca, Morelos. Y desde hace un año aproximadamente estás en la UACJ. Las líneas de investigación del doctor son inteligencia computacional para resolver problemas complejos en ingeniería, modelación y simulación conceptual de procesos industriales y graficación computacional, inteligencia artificial, seguridad informática y sistemas cómputo. Les pido por favor que recibamos con un caluroso aplauso a nuestro ponente. Gracias, maestro. Bueno, muchas gracias. Como se dice en árabe, ¿no? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, buenas tardes. Y bueno, entonces empezamos directamente con la presentación acerca del tema de hoy. Es un tema más o menos abierto, entonces se trata de inteligencia computacional y sus aplicaciones. Entonces vamos a ver más o menos a qué se trata la inteligencia computacional. Eso es una definición general. Entonces, como lo que tenemos en la diapositiva, es una herramienta que pertenece al campo de la inteligencia artificial, pero para problemas que se caracterizan por la complejidad, esos algoritmos se caracterizan por algoritmos inteligentes que se adaptan, ¿no?, con la situación, y para encontrar más o menos una solución. La solución no está garantizado una solución óptima o no es óptimo, pero es una alternativa para resolver problemas que se caracterizan por una dificultad exponencial. Entonces, si me permite, entonces vamos a entrar en detalles más o menos acerca de inteligencia computacional. Entonces, es una rama de la inteligencia artificial centrada en el estudio de mecanismos adaptivos para permitir el comportamiento inteligente de sistemas complejos. Entonces, sistemas complejos se refiere aquí a sistemas dinámicos, cambiantes en función del tiempo, o también en función acerca, del evento, del tiempo y también de la ubicación. Entonces, dentro de la inteligencia computacional podemos mencionar herramientas de redes neuronales, lógica difusa, computación evolutiva, aquí se incluyen algoritmos genéticos, swarm inteligente, o lo que llamamos más bien el particle swarm optimization, enjambre de partículas, si queremos traducirlo en español, y también se usa mucho también en problemas, problemas de ciencias materiales y de física, entonces como los fractales, teoría del caos, el wavelet, y también para la tecnología de microchips como el automata celular. Entonces, la inteligencia computacional es una ciencia que combina elementos de aprendizaje, adaptación, evolución y lógica difusa para crear programas que son en cierta manera inteligentes. Y también esta herramienta es una herramienta muy pegada con la estadística como una ciencia exacta. Le da la importancia de esta disciplina, o más bien de esta ciencia, pues. Entonces más o menos, entonces lo que vamos a desarrollar, entonces debido que tenemos restricción del tiempo, maestro, ¿no? Entonces acerca lo que vamos a ver hoy, entonces de forma más bien computacional. Entonces usted sabe que la inteligencia computacional pertenece a ciencias computacionales, y por lo tanto entonces hablamos de ingeniería en sistemas computacionales y también de software. Entonces usted sabe cualquier algoritmo, entonces lo podemos codificarlo mediante un lenguaje de programación, y funciona de lo que llamamos manera inteligente, porque está simulando un carácter inteligente del ser humano. Claro que para llegar a una alternativa a un problema que llamamos un problema complejo, debido al número de variables que se crece de forma exponencial. Entonces, de forma más bien profesional, entonces la inteligencia computacional lo llaman, entonces los científicos lo llaman de ciencias computacionales, entonces lo llaman soft computing, que es una combinación entre la lógica, las redes neuronales,
la lógica difusa y algoritmos evolutivos, o más bien algoritmos, lo que llamamos algoritmos genéticos, y algoritmos de, ¿cómo se llama?, de enjambre de partículas. Entonces, empezamos, ¿cómo se llama?, más o menos acerca, ¿cómo se llama?, qué se trata la primera herramienta que pertenece a la familia de inteligencia computacional, lo que llamamos redes neuronales. Entonces, en este ejemplo, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, se dispone de una gran cantidad de información obtenida a partir del censado del suelo en zonas donde se ha encontrado, por ejemplo, el petróleo. Entonces, me interesa, por ejemplo, analizar, ¿cómo se llama?, las características y, bueno, de las muestras, y también utilizar este conocimiento para predecir la presencia de los pozos del petróleo en otros lugares. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica, por ejemplo, de forma real, ¿no?, esta herramienta de redes neuronales. Y bueno, segundo, ¿cómo se llama?, vamos a ver segundo ejemplo. Entonces, se requiere un implemento, por ejemplo, en caso que se requiere. Entonces, gracias, maestro. Acerca del ejemplo número 2, entonces se requiere implementar una aplicación que convierta caracteres escritos en línea o en forma digital. Entonces, esta aplicación se utilizará en agendas personales para permitir a los usuarios escribir manualmente sobre un área predeterminada. Entonces, esos dos ejemplos, entonces más o menos donde se aplica, por ejemplo, red neuronal como una herramienta de inteligencia computacional. Entonces, más o menos vamos a hablar más o menos acerca, ¿cómo se llama?, dónde viene, ¿cómo se llama?, redes neuronales, y qué campo de, ¿cómo se llama?, qué campo de ciencia se fue inspirado. Entonces, su funcionamiento se encuentra inspirado en el cerebro humano, en el que se refiere a procesamiento de la información proveniente del entorno en tiempo real, combinándola o comparándola con la información almacenada y obteniendo respuestas adecuadas incluso a situaciones nuevas. Entonces, no, ya está. Sí, gracias. Bueno, entonces su característica, entonces la robustez, la tolerancia a fallas, que vamos a ver más detalles después, capacidad de adaptación y manejo de información difusa, corroído e inconsistente. Y por fin, como se llama lo que llamamos, como se llama, el carácter del procesamiento paralelo. Entonces, bueno, vamos por ejemplo a ver cómo se llama este ejemplo. Entonces, entonces le voy a preguntar a ustedes acerca de qué se trata este ejemplo. Entonces, no sé, algunos van a pensar cómo se llama, es una parte del desierto, a lo mejor una parte en la selva, o a lo mejor ¿cómo se llama? Se puede decir cómo se llama, como una célula, ¿cómo se llama? Una célula del pollo o algo así. Entonces, pero la red neuronal es capaz, por ejemplo, la red neuronal es capaz a diagnosticar, o más bien, a detectar y definir como este patrón a qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte, entonces, ¿cómo se llama? En la red neuronal detectó que esta parte es la parte de un piel de un perro. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, como hemos visto acerca de detectar, ¿cómo se llama?, la escritura de la mano, y también acerca, ¿cómo se llama?, el reconocimiento de los patrones. Este es un ejemplo de una aplicación de red neuronal. Entonces, acerca, ¿cómo se llama?, más o menos acerca del origen de redes neuronales, entonces está basada sobre, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, red neuronal, la primera vez, ustedes saben que fue, como se llama, inspirado mediante la neurona biológica, cómo funciona la neurona biológica. Entonces, pero claro, como se llama, que la neurona biológica es más compleja que la neurona artificial, pero que, como se llama, cuando empezó Rosenblatt, era un científico en Estados Unidos, entonces empezó, como se llama, a desarrollar ideas de científicos como John von Neumann, que puso como se llama, la arquitectura de las computadoras, y todavía seguimos usando la arquitectura de von Neumann actuales. Y entonces lo que pasó de Rosenblatt, entonces nada más imitó, o más bien simuló una pequeña función de la neurona biológica acerca de recibir, digamos, la información mediante los quintos sentidos, ¿no? Luego se almacena, luego se procesa, y luego tenemos la salida. Entonces aquí tengo, como se llama, más o menos aquí, como se llama, la neurona biológica, más o menos, no sé, se constituye lo que llamamos las entradas como le llaman dendritas. Y aquí tenemos, como se llama, el cuerpo de la célula, y tenemos la salida mediante el axón. Como se llama, es un esquema de una neurona, como se llama, biológica.
Sin embargo, entonces, cuando vino Rosenblatt, entonces empezó, como se llama, a simular la neurona biológica a una neurona, lo que llamamos ahora una neurona artificial. Entonces, tenemos las entradas, ¿no? Y entradas, como se llama, y cada entrada tiene lo que llamamos los pesos. Y luego tenemos, como se llama, el cuerpo de la neurona, que está dividido entre dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte donde se almacena, o más bien, se almacena toda la información de la forma que se multiplica cada entrada con su peso, y luego se aplica una función y para, como se llama, ¿no? Para determinar la salida de la neurona. Entonces, lo que, como se llama, a partir de esas ideas podemos, como se llama, desarrollar aquí lo que digamos que las entradas de XP representan las señales que provienen de otras neuronas, ¿sí? Que son, como se llama, capturadas por, como se llama, dendritas. Ese de forma más bien, forma biológica, ¿no? Entonces, de forma, como se llama, de forma artificial, entonces, esos pesos, entonces, son, como se llama, se representan como una intensidad de sinapsis, tanto como se llama la entrada de, como se llama, de las entradas. Entonces, imagina las entradas son informaciones, entonces cada información tiene, como se llama, un peso. Luego se entra a la neurona, pero había un problema, porque la neurona biológica tiene un problema. A veces la neurona está en lo que llamamos en fase de incubación, o más bien en fase que está, como se llama, está en sueño, pues, no está dormida. Entonces, pero la neurona artificial ya, como se llama, ha superado este problema mediante lo que llamamos el umbral, o más bien en inglés está muy claro, se llama threshold. Es decir, como se llama, si vamos a traducir el umbral, es como lo que llamamos la vía, ¿no? La vía de la neurona, es decir, para que dejar siempre la neurona activa. Entonces vamos a ver cómo se llama este ejemplo más o menos aquí de reconocimiento de caracteres, o más bien como se llama reconocimiento de patrones. Entonces, lo que quiero decir aquí, entonces empezamos de las ideas de John von Neumann, luego vamos a Rosenblatt. Empiezo, como se llama, a analizar las ideas de von Neumann. ¿Para qué? Para simular como se llama, la función de la neurona biológica. Entonces, la primera fase era el asunto sencillo, pero luego ya con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de lo que llamamos ahora mediante los microchips, nos damos en cuenta que el problema de una neurona biológica es muy complejo que una neurona artificial. Sin embargo, que hay una característica común entre la neurona biológica y la neurona artificial acerca de capturar la información, procesar la información, y luego, luego tenemos un resultado, o más bien lo que llamamos salida, o más bien salidas. Entonces, vamos, a hacer, el ejercicio más bien que hizo Rosenblatt con sus grupos de investigación. Entonces, ellos empezaron de esta forma. Entonces, ellos empezaron de la idea de von Neumann. Von Neumann dijo que para resolver un problema, entonces, el ser humano, para que el ser humano resuelva un problema, el primero tienes que analizar el problema, o más bien estudiar el problema. Entonces, ¿cómo se hace el ser humano normalmente? Entonces, cosas que nosotros usamos, aplicamos, pero sin tener la conciencia de lo que está pasando, porque todo está pasando de manera como instinta y con una alta, velocidad. Lo que está pasando, por ejemplo, voy a preguntar a ustedes, por ejemplo, cuando sale 1 más 1, ¿no? Entonces, claro que la respuesta es 2, pero de repente, lo que está pasando, entonces, tenemos, esta información. Entonces, cuando le pregunto a ustedes, entonces, esta información, entonces, usted, lo captura mediante, el oído, ¿no? Entonces, el oído, ahí tenemos, los nervios, que, de forma, no vamos a entrar los datos de la biología, ¿no? Que transforma esta información mediante, señales, y luego se almacena en el cerebro, y después se pasa a la parte de procesar esta información, y se compara con la información que está, que está almacenada hace tiempo, ¿no? Según nuestro entrenamiento y nuestra, experiencia. Y luego, una vez que se procesa, entonces da resultado, y luego una parte manda este resultado a la salida, pues, entonces activa, digamos, el nervio, activa, podemos decir, activa el músculo, ¿no? de lengua, para que podemos decir que 1 más 1 vale 2. Entonces, a partir de esta, digamos, a partir de esta observación, que es una observación real, una observación empírica, Rosenblatt y su grupo empezaron, a desarrollar esa serie de forma, digamos, matemática computacional. Entonces, ellos se basan sobre, por ejemplo, los quintos sentidos que tenemos. Entonces, tenemos la vista, el oído, el olfato y el tacto. Entonces, ¿qué me falta? Entonces, el gusto, ¿no? Entonces, esto, los quintos sentidos de entrada. Entonces, no hablamos de sexto sentido, porque es para psicología o
algo como se llama misterioso, entonces nada más dejamos algo como se llama físico, ¿no? Entonces los quintos sentidos. Entonces estos quintos sentidos están diseñados para recibir información, lo que llamamos aquí como se llama las entradas, ¿no? Y luego entonces, ¿cómo se llama? Que manejamos mucha información. Y luego cada información le llaman como se llama, tiene un peso. Entonces el peso a qué se refiere, no se refiere, en inglés le llaman weight. Significa que cada información, es decir, este no pasa a nuestra vida, por ejemplo, alguna información que le damos importancia y otra no le damos importancia porque esta información tiene más peso que esta información. Y luego una vez que cada información tiene un peso, todo entra como se llama a la neurona y luego se procesa ya, porque la neurona maneja como se llama, está dividida en dos partes. Entonces una parte donde se almacenan las entradas multiplicadas por el peso para cada entrada y para cada información. Y luego se aplica lo que llamamos una función de transferencia que nos va a decir cómo va a la neurona a funcionar, lo que vamos a ver después, lo que llamamos función de transferencias. Entonces lo que hemos visto ahora, entonces nada más como se llama, algo como se llama teórico o más bien lo que está pasando, ¿no? Los conceptos básicos de, como se llama, de redes neuronales. Entonces, nada, vamos a ver algunos ventajas de redes neuronales acerca que las soluciones obtenidas son robustas. Significa son robustas, es decir, que aunque tenemos en los datos, base de datos, tenemos información, lo que llamamos información difusa, ¿no? Información que tiene un carácter no es claro, pero red neuronal es capaz a procesar esta información. Y la otra, la otra característica es, consiste que la información está almacenada, se almacena la información de forma, de forma permanente, y la red neuronal, una vez que lo programamos, normalmente ella no se programa, se aprenda como la neurona biológica, pero una vez que lo desarrollamos mediante nuestras máquinas, entonces ella después es capaz, a tomar la decisión, aunque con información que no fue aunque información nuevas, que no fue, es decir, una información que no fuera entrenada para esa información, es decir, base de datos nuevas. Y también tolerancia al ruido, aquí se refiere, acerca que tenemos mucha información que no podemos modelarla matemáticamente. O sea, saben que la mayoría aquí llevan la estadística o más bien la probabilidad. Entonces que a veces tenemos información que sigue una distribución normal, una distribución gaussiana, una distribución de student o de person o de Poisson, por ejemplo, pero algunas informaciones no siguen ninguna distribución de probabilidad. Entonces un algoritmo exacto se dificulta como el problema, pero sin embargo que la neurona es capaz es capaz a darnos un resultado, aunque la información se caracteriza con dicho ruido. Entonces vamos a ver este ejemplo acerca lo que hemos visto del piel, ¿no? Hace un rato. Entonces la red neuronal detectó este reconocimiento de patrones. Ahora lo que vamos a ver, reconocimiento, lo que llamamos de letras. Entonces lo que vamos a ver, entonces podemos hacer un ejercicio. Entonces tenemos una neurona artificial, tenemos un ser humano, entonces vamos a escribir los números. Entonces, luego lo vamos a pedir, a solicitar a la neurona que nos diga esos números. Entonces, para hacer esto, tenemos primero que entrenar la neurona. Entonces, para entrenar la neurona, entonces tenemos que desarrollar un algoritmo, lo que llamamos algoritmo neuronal, para que podamos, actualizar, los parámetros de este algoritmo. Los algoritmos de red neuronal, los parámetros de red neuronal son lo que llamamos los pesos y villas. En inglés lo llaman weight and bias. Entonces, se ajustan los pesos y villas mediante lo que vamos a ver después con detalles, entonces mediante un algoritmo de aprendizaje. Entonces lo que vamos a ver después, y hasta que llega un error, es decir, el error entre la salida deseada con la salida calculada, o más bien la salida simulada mediante red neuronal, entonces será aceptable, ¿no? Entonces idealmente tenemos que llegar a 0, pero jamás vamos a llegar a 0, pero más o menos digamos a 10 a menos 6, entonces casi 0. Entonces una vez que el red neuronal ya se entrenó, y luego lo vamos a escribir, por ejemplo, entonces números así a mano, entonces 5, 3, 8, 4, y la neurona va a decir, el primero el patrón es 5, el segundo es 3, el otro es 8 y el otro es 4.
Sin embargo, que la segunda parte ella no reconoció. ¿Por qué? Porque no fue, como se llama, entrenada suficientemente para que pueda, como se llama, detectar, como se llama, la segunda parte. Aunque nosotros sabemos a qué se trata esto, pero ella no sabe esto. ¿Por qué? Porque hay que entrenar dentro de las desventajas de red neuronal, que, como se llama, que, es decir, es decir, consume mucho, como se llama, procesamiento del tiempo. Es decir, el tiempo de procesamiento está alto, porque es que la fase de entrenamiento, debido al problema, entonces lleva, como se llama, lleva muchos tiempos. Pero no había, por momento, entonces no es un problema como serio, como hablamos de 5 años antes o algo así, porque debido a recursos computacionales que manejamos, que usted sabe que cada 18 meses entonces sale un chip, entonces más desarrollado que el chip anterior, entonces, y con esta, como se llama, con esta innovación de los microchips, entonces ya este problema de procesamiento del tiempo ya está superado. Entonces pasamos a la parte por ejemplo, la parte práctica que está pasando a la neurona, ¿no? Antes de pasamos a la segunda parte, lo que llamamos la neurodifuso, y luego hablamos de los algoritmos evolutivos. Entonces, tengo aquí. Entonces empezamos desde aquí, ¿no? Entonces lo que expliqué hace rato, ¿no? Teóricamente, pero ahora como vamos a ver de forma práctica. Entonces tenemos aquí, como se llama, la información como la parte de entrada. Entonces imaginamos que esta información se puede ser, por ejemplo, la base de datos, por ejemplo, la información por ejemplo, la información lo que manejamos en Google, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, Google, por ejemplo, cuando pongas noticias, entonces todo, como se llama, toda la gente pone la información en Google, pero Google tiene como se llama, un algoritmo que puede, como se llama, clasificar la información. Esta información la clasifica entre las noticias, esta información la clasifica entre la innovación, otra información la clasifica dentro de, digamos, el desarrollo biológico, otra como se clasifica acerca, como se llama, la información, tecnología de información. Entonces aquí tenemos, como se llama, la neurona. Entonces hablamos de lo que llamamos un perceptrón. Entonces un perceptrón es una neurona nada más. La diferencia entre perceptrón y una neurona de lo que llamamos multicapas es una neurona que tiene nada más 2 entradas, nada más, una entrada de nada más, 2 capas nada más, una capa de entrada y una capa de salida nada más. Entonces aquí podemos ver cómo se llama la función umbral, o lo que llamamos en inglés, lo llamamos threshold. Entonces la neurona, como se llama, la etapa, como se llama, ya 0, entonces la neurona está desactivada. Entonces llega, como se llama, a 1, ya está activada, y llega, como se llama, y también se puede tener, como se llama, un valor negativo. Pero te das cuenta, como se llama, esta función es una función discreta, ¿no? Y se funciona mucho a lo que llamamos la parte de clasificar, ¿no? La clasificación. Como lo hemos visto hace rato acerca del reconocimiento de patrones de los números. Y también está ella, por ejemplo, la neurona es capaz de clasificar, digamos, si le mandamos, digamos, fotos, por ejemplo, entonces ella es capaz, por ejemplo, a clasificar esta foto de un animal, esta foto de un ser humano, esta foto de una máquina, etc. Entonces, como se llama, la neurona más sencilla. Y luego pasamos, como se llama, acerca cómo se llama, de cómo se calcula, cómo se llama, cómo se define más bien el algoritmo de aprendizaje. Entonces el algoritmo de aprendizaje, entonces, es muy parecido, como se llama, fue inspirado del algoritmo de aprendizaje del ser humano, ¿no? Entonces nosotros, para que podamos aprender algo, entonces tenemos que entrenarnos, o lo que llamamos, tenemos que aprender, tenemos que entrenar. Entonces entrenamiento no significa, como se llama, entrenamiento no significa nada más está pegado con la parte del deporte, pero también está muy pegado también a parte, como se llama, del estudio, y también acerca también de cómo estudiar. Entonces nosotros, por ejemplo, para que pueda aprender, por ejemplo, un tema, entonces regreso, como se llama, a mi casa, entonces agarro, como se llama, tomo, por ejemplo, la pluma y una hojita, empiezo, como se llama, a hacer ejercicios. Esto es un algoritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces, y tengo que hacer, como se llama, ejercicio, por ejemplo, muchos ejercicios, o el mismo ejercicio lo repito muchas veces, y luego ya puedo, como se llama, resolver este ejercicio, o dame un ejercicio parecido a este ejercicio, aunque no fui entrenando para lo puedo, como se llama, resolver. Entonces, el neurona también maneja la misma cosa, pero lo que está pasando aquí, lo que pasa a nosotros, es decir, ¿qué estamos haciendo? Minimizar el error. Entonces, la neurona, primeramente, ella no sabe nada, entonces está, como se llama, entonces para que podemos enseñar, o más bien lo que llamamos la palabra training, es decir, entrenar la neurona, entonces tenemos que implementar un algoritmo. Este algoritmo, ¿qué va a hacer? Un algoritmo de aprendizaje. ¿Qué va a hacer este algoritmo? Va a minimizar, es decir, el error.
Desde el error entre, como se llama, entre la salida deseada y entre la salida, como se llama, la salida calculada mediante, como se llama, la neurona. Entonces, por ejemplo, matemáticamente, entonces tenemos aquí, como se llama, la función del error. Entonces, lo desarrollamos esta función. Entonces, aquí tenemos D significa el deseado y tenemos la otra parte, es la parte calculada. Entonces, aquí tenemos X, tenemos W. Entonces, X significa, como se llama, las entradas, ¿no? Entonces, depende, como se llama, hablamos de manera general. Y aquí tenemos los W, son los pesos de cada entrada. Entonces, cuando desarrollamos, como se llama, esta fórmula del error, entonces llegamos, como se llama, a una ecuación que está abajo. Entonces, en este caso, como se llama, hablamos de 1 entre 3, ese se salió, como se llama, de la ecuación anterior, porque empezamos, como se llama, supongamos, además tenemos 3 entradas. Pero nada más para facilitar el ejemplo, entonces normalmente la realidad son, como se llama, tenemos mucha, tremenda información. Y usted sabe, cómo se llama, que ahora la información manejan con el bit al byte, entonces manejamos información de terabytes, entonces información tremenda. Entonces, luego seguimos, como se llama, a desarrollar, como se llama, la ecuación del error y llegamos hasta lo que llamamos la función psi. Entonces, la función psi, en este caso, donde llegamos a, digamos aquí, como se llama, de W1 vale 2 y W0 vale menos 1, todavía entonces no podemos, como se llama, confiar todavía que el algoritmo ya se sintonizó, porque podemos, como se llama, vamos a entrenarla más. Seguimos, por ejemplo, acerca del, ¿cómo se llama? Acerca de la función xi. Entonces, esta función xi, entonces cuando lo desarrollamos, dice, ¿cómo se llama? Que encontramos algunos parámetros, pero esos parámetros no son suficientes, porque nosotros, como tenemos, por ejemplo, 3 entradas, entonces, para que podamos aprender mejor, vamos a hacer este ejemplo, digamos, vamos a aproximar, por ejemplo, la ecuación de una recta que pasa por esos puntos, ¿no? Entonces, usted sabe cómo se llama las coordenadas que tenemos aquí, es como manejamos las coordenadas de la información. Como tenemos la información aquí, cada información tiene coordenadas, le podemos modelar de esta forma, y luego ya aplicamos, como se llama, la función del error. Entonces, supongamos que la ecuación, por ejemplo, una recta, entonces va a tener una fórmula, digamos, de ax más 1 más b, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de 2x menos 1. Entonces, porque hace un rato, así, entonces 2x, entonces hablamos porque tenemos el punto, como se llama aquí, 2, y tenemos menos 1, entonces esto lo llegamos mediante ¿qué? Mediante, como se llama, los pesos que fuimos determinados. Entonces, pero ¿dónde está, como se llama, el algoritmo de aprendizaje? Entonces, el algoritmo de aprendizaje, cuando lo desarrollamos mediante, como se llama, mediante el error. Entonces, una vez que, como se llama, que calculamos el error, lo decimos al cuadrado, porque normalmente el error tiene que estar al cuadrado, porque si no está al cuadrado, llega a un punto donde está el deseado, igual el calculado va a ser, como se llama, 0. Entonces, por eso que tenemos que ponerlo al cuadrado para evitar esa dificultad de, como se llama, de matemática computacional. Y empezamos a desarrollar, como se llama, usted sabe cómo se llama, desarrollar estos, como se llama, esos parámetros. Y aquí tenemos, como se llama, matrices, porque como tanta información que tenemos en la entrada y con los pesos de cada, como se llama, de cada información, entonces formamos, como se llama, una matriz, no forzosamente una matriz, como se llama, cuadrada. Entonces lo multiplicamos la matriz de entrada por su, como se llama, la traspuesta de la matriz, y llegamos a donde dice aquí, como se llama, el R, y tenemos, como se llama, el P. Entonces el R es, como se llama, lo que podemos llamar el R, es aquí está más bien explicado. Entonces el R es donde está la dirección, donde se minimiza, o más bien se sintoniza el algoritmo. Sintonizar el algoritmo significa que ya, como se llama, los parámetros del algoritmo, los parámetros del algoritmo ya, como ya están sintonizados, significa que ya, como se llama, que no se cambien. Es decir, ya lo que llamamos en las ciencias computacionales converger el algoritmo. Es decir, aunque aumentamos el número de generaciones o más bien el número de iteraciones, se siguen los mismos parámetros. Entonces, por el momento estamos desarrollando este ejemplito, ¿no? Mediante red neuronal. Y aquí tenemos, como se llama, el P, que se representa las entradas. Y vamos a verlo, bueno, tenemos mucho cálculo aquí, entonces vamos a pasarlo directamente, como se llama, en el programa. Entonces en el programa nada más tenemos que, como se llama, que capturar, como se llama, los valores de R y los valores de la entrada, y ahí podemos, como se llama, calcular, como se llama, como se llama, el parámetro. Como se llama, nada más, pero teóricamente es lo que está pasando. Normalmente aquí nosotros en la universidad tenemos, como se llama, no es como de técnicos nada más cómo hacer las cosas o cómo reparar las cosas, pero tenemos también saber por qué, porque esos algoritmos son algoritmos heurísticos, empíricos, y decir, no hay una fórmula. Por eso que para que podamos desarrollar, entender bien este algoritmo, tenemos que, bueno, que aprender, bueno, su origen, dónde viene desde el inicio, para en caso que queremos, como se llama, desarrollarlo. Y este desarrollo
el algoritmo, significa que estamos capaces de desarrollar, como se llama, software, que a lo mejor nuestro software va a ser mucho mejor que los software que son, como se llama, que son en el mercado. Entonces, luego llegamos, como se llama, entonces, mediante un programa, por ejemplo, MATLAB, o como se llama, o cualquier tipo de, como se llama, de programa, puede ser Octave también, o de, como se llama, otro lo que llamamos ahora de matemática, y llegamos, como se llama, a determinarlo facilito. Para, ¿cómo se llama? Entonces, acerca, ¿cómo se llama? Nada más para sintonizar lo que llamamos los parámetros mediante este ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, acerca, ¿cómo se llama? ¿A qué se trata la naturaleza del algoritmo de aprendizaje? Entonces, este algoritmo de aprendizaje, lo que está haciendo exactamente, está minimizando el error. Entonces, hablamos, minimizando el error, entonces, ahí le podemos llamar una función, se llama la función del gradiente. Entonces, esta función del gradiente lo que está haciendo, supongamos que tenemos una función, digamos, la información, entonces, esta información modelada mediante, como se llama, digamos, un modelo, entonces, en esta forma, entonces, el gradiente, entonces, de esta función, entonces, nos muestra, es decir, la dirección, o más bien, el sentido, porque el gradiente es un vector, el sentido donde, como se maximiza, o donde se crece, como se llama, la función. En este caso, la función se refiere, como se llama, la información que estamos, como se llama, que estamos manipulando. Y acerca, como se llama, de esta gradiente, pero como nosotros necesitamos minimizar el error, entonces el lugar como se llama, el lugar a dejarlo positivo, entonces lo vamos a inyectarlo mediante el signo menos para, como se llama, el lugar, como se llama, el lugar va a maximizar, lo va a minimizar. Esto es lo que necesitamos. Entonces necesitamos que minimizar el error entre, como se llama, entre la salida, o más bien las salidas deseadas y las salidas que fue, como se llama, computadas por las redes neuronales. Entonces seguimos, como se llama, acerca, como se llama, del gradiente, y hasta que llegamos aquí, hasta que llegamos a esta parte. Entonces aquí tenemos, como se llama, de menos 2, el error de xk. Entonces por ejemplo, para este ejemplo, entonces ahí llegamos, como se llama, el algoritmo, como se llama, que tienes el algoritmo de aprendizaje que tenemos que, como se llama, que diseñar, o más bien que de programar, para que se puede, como se llama, minimizar, como se llama, el error entre las salidas, y bueno, las salidas deseadas y las salidas, como se llama, calculadas. Para, como se llama, para la parte, como se llama, de la primera, como se llama, es el más común, ¿no? Es el algoritmo del gradiente de la aprendizaje, el más común. Hay otro algoritmo también, lo que llamamos el método iterativo. Entonces, el método iterativo, entonces, es parecido al gradiente, pero es el gradiente conjugado. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto, entonces, supongamos que tenemos mucha información, entonces, y a partir de esta información tenemos, como se llama, que, digamos, a determinar, digamos, acerca, como se llama, la frecuencia de una red inalámbrica, o más bien, lo que ahora lo manejamos mediante, como se llama, los microchips, ¿no? Entonces, los microchips que manejamos ahora, y que se usa mucho también en la biomedicina, la biomédica, por ejemplo, ¿no? Un microchip que está, como se llama, equipado por una camarita, ¿no? De un tamaño de una aspirina, entonces, la persona le puede, como se llama, tomar un médico, se puede ser como mediante red inalámbrico, entonces, el médico se puede ser aquí, o puede ser otro, como otro país, y puede diagnosticar todo, como se llama, todo nuestro cuerpo, sin pasar, por ejemplo, a probar esta medicina o probar del otro. Entonces el método, pero para hacer esto, entonces necesitamos, como se llama, mucha información. Entonces tenemos mucha información, pero el problema es que tenemos también muchas incógnitas, ¿no? Entonces estas incógnitas, digamos, no está, por ejemplo, el caso de un ejemplo que vamos a ver después acerca de la inteligencia, acerca de la red eléctrica inteligente, ¿no? Entonces no sabemos también cuántas estaciones, ¿no? Que vamos, como se llama, a desarrollar allá acerca de un microchips inteligente para que se pueda controlar y evitar todo problema, digamos, problema de cortar la luz, digamos, apagar, como se llama, apagado la luz y cosas, como se llama. Entonces, ustedes saben que podemos aguantar, digamos, un día no sin luz, pero imaginamos una semana sin luz, algo así. Entonces, pero el problema ya está resuelto mediante lo que llamamos red eléctrica inteligente. Y también acerca también de redes neuronales, también acerca de los tumores de cáncer. Entonces, no sabemos también tantas, como se llama, el tumor y cuántas radios necesita cada tumor, por ejemplo. Entonces también está resuelto también, hay investigación, trabajos mediante red neuronal acerca, como se llama, del método iterativo. Entonces el método iterativo acerca que, como se llama, cuando ya tenemos, entonces lo que tenemos que hacer, entonces es el gradiente conjugado más lo que encontramos anteriormente, y de esta forma,
de la ecuación que está abajo, cómo se expresan los pesos, ¿no? Entonces, el peso nuevo, lo que llamamos en las ciencias computacionales, el n más 1, entonces es el, ¿cómo se llama? Es el peso anterior más esta, ¿cómo se llama? Esta cantidad que tenemos, el 2 mu psi k por xk. Entonces, el psi, ese, ¿cómo se llama? Es lo que llamamos, es el parámetro para sintonizar el algoritmo. Entonces, sintonizar el algoritmo se converge. Los parámetros se quedan ahora cuando se converge, aunque aumentamos el número de iteraciones, se quedó, ¿cómo se llama? Los mismos parámetros del algoritmo. Entonces, esta es una parte. Entonces, para hoy, ¿cómo se llama? Esta es la parte, ¿cómo se llama? Teórica. Entonces, nada más para que aprendamos lo que se trata, ¿cómo se llama? El algoritmo, cómo se diseña el algoritmo desde el inicio, ¿no? Porque no podemos venir y desarrollar ¿cómo se llama? Un software o desarrollar sin saber cómo se llama, desde cómo a qué se trata inicialmente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde el inicio. Pero ya como sea, pero imaginamos, por ejemplo, usamos un programa o algo así, entonces como más común de estas, como se llama, herramientas, manejamos un toolbox de MATLAB, entonces facilito, nada más entra, como se llama, las entradas, él mismo, ¿cómo se llama? Pero mucha gente entonces no sabe cómo, le llaman una caja negra, no saben qué pasó exactamente, cómo lo hizo para sintonizar el algoritmo. Entonces, este es lo que explica hace rato con ustedes. Y aquí, ¿cómo se llama? Lo que nos falta, como se llama, la función de transferencia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo se llama? Cuando hablamos acerca de la segunda parte de red neuronal, hablamos de la parte de lo que llamamos la parte de la función de transferencia. Esta función de transferencia es una función, nos indica cómo la neurona va ¿cómo se llama? A reaccionar acerca, ¿cómo se llama? Acerca de este asunto, porque cada asunto tiene sus propiedades y sus características. Entonces, hablamos, ¿cómo se llama? El más común, hablamos dos funciones que, ¿cómo se llama? Que lo manejamos mucho, es la función de la forma lo que llamamos log-sig, ¿no? Entonces, matemáticamente tiene, ¿cómo se llama? Esta es su expresión, y aquí tenemos la representación. Y aquí, ¿cómo se llama? En MATLAB, entonces tenemos el comando, tenemos nada más que cambiar ¿cómo se llama? El número de datos que tenemos y ya. Pero el más importante es la parte, ¿cómo se llama? Superior, porque a la parte superior, allá entendemos lo que está pasando, ¿no? Y también manejamos otra función, lo que llamamos función tensing. Entonces, tenemos la expresión y tenemos también el código. Entonces, estos dos, ¿cómo se llama? Dos funciones más, ¿cómo se llama? Más comunes que lo manejamos, ¿cómo se llama? Con función de transferencia. Esas funciones tienen una característica porque lo que llamamos en matemática computacional son derivables. Y luego pasamos aquí tengo, ¿cómo se llama? Un ejemplo en MATLAB, entonces lo voy, ¿cómo se llama? Para que... Entonces voy, ¿cómo se llama? A sacar, ¿cómo se llama? El programa, ¿no? Para correr, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es más o menos lo que es, ¿cómo se llama? Está resumiendo todo lo que, ¿cómo se llama? Lo que practican acerca de redes neuronales. Entonces, esa es la primera parte, pero falta, ¿cómo se llama? Dos partes, ¿no? Falta, ¿cómo se llama? Lo que llamamos la neurodifusa y falta, ¿cómo se llama? Los algoritmos evolutivos. Esos tres, ¿cómo se llama? Tres partes donde vamos a... Sí, ya está, ¿cómo se llama? Ya está. ¿Cómo se llama? Sí, voy a cambiar más el... Sí, gracias. Entonces vamos a hacer, como se llama, un ejemplo, entonces, pero ya como se llama mediante el programa, porque estas herramientas no se puede, como se llama, desarrollarla mediante, como se llama, la mano, ¿no? Debido a las, como se llama, la tremenda información que tenemos y gran información que manejamos debido a los problemas que hay que resolverla. Bueno, problemas que se crecen exponencialmente en función del tiempo. Y bueno, entonces vamos a correr, por ejemplo.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí, entonces supongamos que tenemos un problema de ingeniería. Entonces, este problema de ingeniería, digamos, por ejemplo, algunos de los problemas son problemas, digamos, de la contaminación, ¿no? Entonces, usted sabe, por ejemplo, hay muchas, como se llama, hay muchos ahora estudios que, como se llama, que estudian, por ejemplo, el agua, ¿no? Para que, como se llama, para que ser, como se llama, ¿no? Para que ser, podemos usarlo a veces hasta que se puede, como se llama, tomar el agua. Entonces, el problema que manejamos aquí, entonces, es el problema de lo que llamamos un problema como limpiar, digamos, limpiar el agua de los contaminantes, ¿no? O sea, sabe que todo el agua que estamos usando, entonces ya está almacenando debajo, como se llama, de la tierra. Entonces, pero el problema de uso de pesticidas, herbicidas, etcétera, entonces, ¿cómo se llama? Se vuelve como. Entonces, el problema de aquí, entonces, ¿cómo podemos modelar este fenómeno, no? Entonces, y llegar a digamos, a un escenario para minimizar, por ejemplo, el grado, más bien, el grado de la contaminación. Entonces, ese es un problema complejo, ni siquiera, como se llama, los ingenieros de ambientes o algo así pueden, como se llama, llegar, como se llama, cómo puede, como se llama, esto es un problema complejo debido, como se llama, de tanta información que del medio ambiente y también la información de los componentes de contaminación. Entonces hablamos, no sé, de pesticidas, herbicidas como alezine, gesaprim, y hablamos, por ejemplo, de cosas de química como pH, etcétera. Entonces ahí, como tenemos tremenda información, entonces para saber la relación entre, digamos, cuál es la relación entre digamos, los factores de la contaminación y ¿cómo se llama?, el parámetro para minimizar la contaminación. Ese es un ejemplo de ingeniería, pero los ingenieros no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque con tanta, como se llama, información no se puede, como se llama, cuáles. Entonces, mediante red neuronal lo podemos, como se llama, modelar, ¿no? Y llegar, como se llama, a determinar este tipo de relación. Entonces, la relación aquí se trata de la relación entre las entradas y, bueno, la relación entre, como se llama, lo que llamamos las condiciones de operaciones y también los factores de contaminación y saber cómo se llama, causa-efecto, es decir, cuáles son las causas de esta contaminación. Entonces, ¿para qué? Para desarrollamos como nuestro algoritmo y luego lo vamos, como se llama, a programarlo mediante el PID a un chip. Y luego el ingeniero, si viene, como se llama, que está en la estación de tratamiento de agua, entonces él, como se llama, nada más con este chip, él sabe cómo se llama la contaminación, digamos, aceptable, ¿no? Entonces, si sube, por ejemplo, más, entonces él, como se llama, entonces el chip automáticamente, sí, como se llama, se da una alarma que hay que, como se llama, ¿no? Hay que parar esta, como se llama, suministro de agua de esta forma, porque tiene, como se llama, contaminación. Entonces, para llegamos, como se llama, a desarrollar este chip mediante, entonces necesitamos desarrollar el algoritmo, ¿no? Entonces mediante red neuronal logramos el desarrollo de este algoritmo. Entonces, podemos ver aquí, como se llama, mediante la interfase que tenemos aquí las entradas, que los parámetros, o lo que llamamos condiciones de operaciones, tenemos aquí, como se llama, la capa oculta, y tenemos la salida. En este caso, nada más tenemos una salida, que es que determinar el parámetro de contaminación, nada más. Sin embargo, normalmente a veces podemos tener, como se llama, más salidas, por supuesto. Entonces, lo que está haciendo aquí, como se llama, el red neuronal está en fase de entrenamiento. Entonces, por eso que cada vez, como se llama, se sale, como se llama, esas bolitas, está, como se llama, está calculando como se llama, en cada entrenamiento, o más bien en cada iteración, está calculando este parámetro. Y como ya, como se llama, debido a la complejidad del problema, que no tenemos un algoritmo exacto, tampoco no tenemos una formulita, ¿no?, que maneja, como se llama, estos parámetros. Entonces, lo que está haciendo el algoritmo está ajustando, o más bien sintonizando, como se llama, los parámetros del algoritmo mediante la fase de entrenamiento. Por eso cada vez, como se llama, se ve esto. Entonces, y va a seguir así debido como la forma como nosotros como se llama, lo programamos. Entonces, sin embargo, como se llama, lo podemos llamarlo como un programa, pero normalmente no es un programa como un programa convencional, pero podemos llamarlo como una estrategia de aprendizaje de la neurona, porque normalmente de forma convencional la neurona no se programa, pero se aprende, pero mediante, como se llama, claro que mediante, como se llama, las herramientas computacionales que estamos manejando. Entonces, lo que está pasando en la fase del entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje, en este caso usamos un algoritmo muy parecido del gradiente conjugado, se llama de Levenberg-Marquardt. Bueno, es el científico que se llama, el ingeniero que lo desarrolló. Entonces, lo que está haciendo, está minimizando el error
porque él se basó con base de datos anteriormente. Pero una vez que se organizó el algoritmo, lo que es la ventaja, la neurona va a trabajar de manera independiente. Es decir, no es como un algoritmo clásico. El algoritmo clásico cada vez tienes que, que programarlo, cualquier modificación. Pero en este caso no. Una vez que digamos que se entrenó la red, y lo validamos, entonces ella sola se puede resolver con problemas parecidos a esos problemas, o más bien tomar ella misma decisiones sin nuevas, con base de datos nuevas que no representan ninguna forma de datos que inicialmente fue entrenada. Entonces, bueno, más o menos, entonces lo que manejamos aquí lo desarrollamos mediante un programa de lo que llamamos el Software el MathWorks Laboratory, Toolbox de Artificial Neural Network. Entonces, así sumamente. Por eso que, que dentro de las desventajas, es el consumo del tiempo, ¿no? Consumo de recursos del tiempo. Entonces, esta es una parte. Entonces, voy a parar, el programa para que sigamos la segunda parte de la inteligencia computacional. Entonces, ¿ya? Bueno, entonces nada más como tomar un chance, nada más un minuto nada más acerca de las aplicaciones nada más y cerramos el... debido al tiempo, entonces, la segunda herramienta, entonces hablamos de la inteligencia difusa, que es una combinación entre red neuronal y la lógica difusa. Entonces es más complejo que red neuronal porque aquí la parte que está nueva, lo que llamamos la función de membresía, que caracteriza la información. Porque hablamos, por ejemplo, la información, una información como, por ejemplo, medir la temperatura. Entonces hablamos de temperatura baja, temperatura media, temperatura alta, por ejemplo. Y se puede también manejamos información pura, pura de información, lo que llamamos computacional, hablamos por ejemplo del bit, ¿no? Entonces información de almacenar menos bit y o se puede almacenar muchos bits, y hablamos del tamaño terabyte, por ejemplo. Entonces otra herramienta es una herramienta, digamos, del aquí el algoritmo debido al tiempo no vamos falta también otra herramienta del algoritmo genético. Entonces en este caso el algoritmo genético está simulando entonces la evolución biológica. Entonces lo que está haciendo en este algoritmo está lo que llamamos buscar el mejor solución, es decir, cuando desarrollamos un algoritmo, entonces buscar el mejor algoritmo, ¿no? Porque muchas veces pero no sabemos cuál es el mejor. Entonces también se puede usar acerca de ingeniería para buscar cuál es el mejor solución de este problema, cuando tenemos muchas soluciones y no sabemos cuál es el mejor. Entonces se basa normalmente se basa en 7 etapas fundamentalmente. Entonces primero generamos lo que llamamos una tamaño de la población, luego una vez que generamos tamaño de la población, entonces empezamos a generar las generaciones mediante los operadores, se llaman operadores genéticos, que es la tasa de cruzamiento, tasa de mutación, y a veces manejamos elitismo. Y entonces, debido al tiempo, también tengo un programa ya está hecho para mostrar y por fin, entonces por fin enjambre de partículas también, pertenece a la computación evolutiva. Y terminamos, por ejemplo, de las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones que estamos ahora haciendo, entonces, son redes eléctricas inteligentes, lo que llamamos Smart Grid, donde se aplica, la inteligencia computacional para controlar red eléctrica, red eléctrica convencional. Tú sabes, la red que manejamos ahora es convencional, entonces está muy débil, y por cualquier problemita del clima o problema de un virus como Stuxnet o algo así, se puede dejar, dejarnos sin electricidad durante, semanas. Entonces, pero red eléctrica inteligente, mediante
inteligencia computacional, entonces es una, como se llama, es una propuesta eficiente y eficaz. Y también hablamos de redes de sensores inteligentes para percibir el mundo real, también es una aplicación también moderna y avanzada de la inteligencia computacional. Entonces, perdón maestro, entonces también le pido perdón debido al tiempo, porque el asunto está abierto, pero a lo mejor, como dijo el maestro, lo podemos programar para otra conferencia con más detalles a un tema especial. Y bueno, le agradezco mucho, pero antes que si hay preguntas o dudas, entonces bienvenidos. Al final, cuando termina de entrenarse la red, ¿queda como un ejecutable o queda como un programa que se tiene que meter en un chip? ¿O qué queda? Perdón maestro, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Tú haces tu programa en MATLAB y estás entrenando, ¿no? Sí, correcto, sí. Cuando termina de entrenar, de acuerdo a lo que hayas programado, ¿qué genera? ¿Genera un ejecutable? Bueno, de hecho lo que genera es decir, genera el algoritmo, ¿no? Nada más. Entonces, luego si queremos, por ejemplo, inyectar este algoritmo a un chip mediante el PID, por ejemplo, mediante un procesador programable, por ejemplo, lo podemos hacer. Pero nada más, le podemos dejar el algoritmo así y luego, y cuando tenemos el problema, por ejemplo, es el problema del DQ, entonces lo que nada más exportarlo, ¿no? Y y sacar sus parámetros para que el ingeniero, digamos, de medio ambiente, digamos, entonces él sabe en qué momento va a dejar pasar el agua o no, o hay que pasarlo al proceso de tratamiento. Y acerca de MATLAB, no es forzosamente por MATLAB, entonces puede hacer con cualquier lenguaje de programación. Además, MATLAB está como maneja un toolbox, nos facilita la programación, pero se puede hacerla con otro lenguaje como C++ o C#. Entonces se puede hacer nada más bueno, estos lenguajes se manejan todos, hay que programar todo, lleva más tiempo. MATLAB nos ayuda a ahorrar más tiempo debido a los comandos ya están hechos, nada más hay saber cómo lo usas y cómo lo que llamamos lo llamas y y arrancas el algoritmo. Pero tú empiezas con un algoritmo y él se va entrenando, va creando nuevas librerías. De hecho no empezamos con el algoritmo, lo que empezamos normalmente con la base de datos, ¿no? Entonces, y base de datos ¿para qué? Para resolver un problema, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el problema que tenemos es el problema de cuál es la relación entre, digamos, por ejemplo, el ejemplo pasado, la relación entre las condiciones de operaciones de la contaminación y los factores que causan la contaminación y cuáles, cómo podemos calcular el parámetro de la contaminación y determinar los rangos aceptables, por ejemplo, de contaminación. Entonces, para que, por ejemplo, en el caso, del agua, para que, en caso, por ejemplo, ahora no saben, entonces lo que nada más hacer muestras nada más, pero a lo mejor ahora no hay contaminación, pero la otra es de contaminación, porque imagínense de todos los tubos, ¿no? Entonces que manejan el agua, mediante el agua que está almacenado, lo que está pasando es muy difícil controlar este proceso así, digamos físicamente, pero por ejemplo mediante red neuronal, este programa por ejemplo, entonces le da entonces lo podemos conectarlo mediante otra base de datos, ¿no? En la sala de control desde la estación del agua, por ejemplo. Entonces, luego, como mediante red neuronal, entonces se puede, es capaz a alimentarla con nuevos datos y calcular este tipo de relación y desde allá si podemos tomar la decisión si lo dejamos pasar el agua o necesitamos pasarlo otra vez a tratamiento al tratamiento para que no sea dañar la comunidad, por ejemplo. Y se usa también a la parte de energía y se usa mucha aplicación. Entonces aquí es una parte de cómputo aplicado, es decir, estamos desarrollando algoritmos computacionales para resolver problemas de ingeniería, pero se puede también usarlo mediante microchips, ¿no? Entonces microchips, y normalmente los microchips manejan algoritmos de redes neuronales, ¿no? Ahí está almacenado, entonces ahí tenemos la instrucción. Entonces una vez que le ponemos allá el agua, por ejemplo, entonces se puede calcular la humedad, se puede calcular los factores y te da ¿no? Numéricamente cuánto es el valor y luego a partir de esto tú decides que lo vas a pasarlo o más bien a pasarlo otra vez a estación de tratamiento. Por ejemplo, este paso del agua se puede usar también para caso de calefacción, caso también, digamos, del consumo de energía eléctrica mediante por ejemplo neuronal. Podemos desarrollar chips, no es nada más que consumir nada más energía eléctrica, también podemos nosotros en nuestra casa producir la energía eléctrica y venderla a CFE otra vez, que entonces mediante los microchips basados sobre redes neuronales.
¿Alguna pregunta? Bueno, ¿hay una pregunta? Bueno, estás allá en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Normalmente, pero igual asesoras proyectos de titulación. Si alguien está interesado, ¿vienes aquí en algunos días de la semana? O... Sí, normalmente como se me yo vengo cada viernes aquí normalmente. Ah, okay. También viene a veces por semana por la tarde, pero normalmente el viernes, bueno, como no tengo clase allá en CIU, entonces, bueno, lo paso aquí, pero, bueno, estoy, ¿cómo se llama? Si alguien está interesado, sí, con mucho gusto, ¿cómo se llama? Asesorar, ¿cómo se llama? Estudiantes acerca de, ¿cómo se llama? Del cómputo aplicado, acerca particularmente de la inteligencia computacional, y para, ¿cómo se llama? Se aplica para resolver problemas. Entonces, allá podemos, ¿cómo se llama? Desarrollar algoritmos y también software para, ¿cómo se llama? Para lo que llamamos dentro del programa o dentro, ¿cómo se llama? Del campo de cómputo aplicado y mediante, ¿cómo se llama? Mediante como una interfase visual y controlar, ¿cómo se llama? O monitorear, ¿cómo se llama? El caso de las máquinas que manejan, ¿cómo se llama? Muchos, ¿cómo se llama? Estos tipos de proyectos, ¿sí? Okay. O aplicaciones. Bueno, pues también te pedimos disculpas por lo del tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí, perdón, también pido perdón por la... Para mejor que la próxima nos platique todo lo que nos quiere decir, necesitamos unas 5 sesiones, ¿verdad? Bueno, sí, como se llama, el tema está abierto, está abierta, sí. Entonces el UMedia, ¿cómo se llama? Hay programas, ya están en el mercado, hay programas que da también software libres, pero todas esas cosas, todos esos software libres que manejan esas herramientas, lo hacen de una forma de comercio, ¿no? Entonces, cuando lo bajas, pero luego te das cuenta, ¿cómo se llama? Nada más como una publicidad. Pero nosotros, los media, nosotros diseñamos el software, ¿no? Entonces, para diseñar un software tenemos que empezar desde el inicio. Entonces, saber desde el inicio a qué se trata esto, para que no podemos diseñar un software nada más allá, ¿no? Entonces, desde como sea el final, tenemos que empezar desde que la base, ¿no? Esta es la ventaja de la universidad. La ventaja de la universidad, aun como se llama un instituto técnico o algo así, nosotros tenemos que resolver 2 problemas: cómo, por qué y cómo. Entonces, pero los técnicos nada más saben cómo se llama, reparar una máquina o algo así, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? Entonces, nosotros no. Entonces, cómo se llama, cómo se llama, y mi opinión, lo que acerca de ese asunto. Muy bien. Bueno, nos quedaste viendo 2 temas de 3, ¿verdad? Porque vimos a detalle de redes neuronales y luego te invitamos para genéticos y el otro... O sea, que de neurodifusa, el genético, sí, entonces a lo mejor, ¿cómo se llama? Si me permite, ¿cómo se llama? Bueno, si me permite, ¿cómo se llama? Los estimados docentes que está encargado, ¿no? De la organización del foro, a lo mejor para el próximo tiempo, a lo mejor el próximo semestre, ¿no? Entonces desarrollamos, ¿cómo se llama? El segundo tema, por decir, ¿cómo se llama? Neurodifusa, o lo que algoritmos evolutivos como una herramienta de inteligencia computacional, porque la inteligencia, o sea, sabe, ¿no? Son 3 partes, ¿no? Red neuronal, lógica difusa y algoritmos genéticos. Muy bien. No, pues ya, te agendamos. Bueno, la Sociedad de Estudios en Computación le otorga el presente reconocimiento al doctor Younes El Hamsawi por la conferencia que nos acaba de brindar. Vamos a darle un aplauso, le entregamos el reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, qué amable. Los esperamos, los invitamos. El próximo viernes va a estar el doctor Víctor Inostroza. Él viene de Digitales y nos va a hablar de redes de computadoras de alta velocidad. Yo creo que va a estar bastante interesante, por si gustan venir a la misma hora. Y aquí los esperamos, y los que tengan pendiente de firma, pues aquí nos pueden dejar el carnet. Bueno, lo pueden traer ahorita, aquí se los sellamos. Gracias y hasta luego.